Hola, soy Lourdes. Un día más estoy con vosotros desde el aula de bordado a mano de la Universidad Popular de Caudete para seguir trabajando en el mundo del bordado. Vamos a bordar, hoy vamos a trabajar en realizar unas hojas y, como siempre os digo, con los puntos básicos para que veáis que no hay que ser una experta bordadora para poder empezar a crear bordados, que dominando unos puntos básicos ya se puede empezar a trabajar. Vamos a empezar. Esta primera hoja que os voy a bordar es la hoja, como si dijéramos, básica. Vamos a utilizar el punto de pasado plano o punto satín y lo vamos a hacer inclinado. Pero antes os quería decir que es recomendable que los bordados se preparen antes de empezar a hacer el relleno. Si lo preparamos, eso nos va a facilitar la labor, además de que nos va a quedar más bonito. Entonces tendríamos que perfilar el contorno con puntos, como veis, un punto atrás, para que esto nos va a servir para que le demos al bordado pues más realce después. Y ahora lo voy a rellenar, que todo esto es prepararlo, con puntadas largas que le van a dar también volumen. Siempre esto no tiene por qué tener un sentido. Bueno, normalmente se hacen en sentido contrario al que vamos ahora a utilizar para rellenar la hoja. Con esto ya sería suficiente. Se me ha olvidado deciros que estoy utilizando, como siempre, hilo mouliné, que es el que tiene 6 hebras y se puede trabajar desde una hebra hasta con las 6. Y otra cosa que os quería decir, normalmente los bordados no hay que hacer nudo, hay que procurar cuando se pueda empezar la labor sin hacer el nudo. Entonces estas puntadas, como van a estar tapadas, después con el relleno pues yo ya directamente lo puedo cortar porque no se va a escapar el hilo, va a estar luego tapado con el relleno. Para hacer la preparación he utilizado 2 hebras, ahora voy a utilizar 4. Igualmente, mirar, para no hacer nudo pues voy a dar unas pequeñas puntadas que, como esto va a estar tapado, pues no se van a ver. Y entonces hace que se sujete el hilo y ya no se nos va a escapar. Cortamos el rabete este que he dejado ahí y ya no tenéis problema porque no se va a escapar. Y empezamos ya lo que sería propiamente el bordado el relleno de la hoja. Empezamos, como siempre, del revés para el derecho, insertamos la aguja y la sacamos en el pico de la hoja y hacemos una puntada en vertical. Y a partir de aquí, esto, como os he dicho, el contorno que yo he ido preparando nos va a ayudar a que la aguja salga siempre pegada a esas puntadas del contorno. Y ahora vamos a ir haciendo puntadas, unas pegadas a otras, que es la puntada que os dije en el primer día, que se llamaba puntada satín, lo que pasa que la estoy haciendo inclinada. Como veis, lo importante de estos bordados es que las puntadas estén muy pegaditas una a otra, para que el bordado luego pues se quede uniforme y quede bonito. ¿Lo veis? Se podría hacer la puntada en horizontal, pero yo particularmente, a mí me gusta más hacerla vertical, porque, como sabéis, las hojas pues llevan unos nervios que normalmente no son horizontales, y esto pues le da una forma más bonita a la hoja, hacer la puntada así.
Bueno, como veis ya estoy llegando al final y os quería decir también que si alguna vez veis que la hebra se os está enrollando, pues es interesante también que cojáis el bastidor, hagáis así y la hebra va cogiendo, esta porque no está enrollada, pero cogería otra vez la tensión que debería de tener. Y otra cosa que quiero deciros, bueno, ya terminamos, otra cosa que quiero deciros es que las hebras para bordar no hay que hacerlas, la longitud de la hebra no tiene que ser muy larga porque el hilo sufre cada vez que baja y traspasa la tela y entonces pues se va estropeando. Para rematar, como siempre, procuramos no hacer nudos, pasamos la aguja y ya con eso es suficiente cortarlo y ya no se nos va a escapar. Ahora para terminar esta hoja podríamos hacer esta parte igual o hacerle solamente un punto de cordón y dejarla vacía, pero yo os voy a trabajar ahora de otra manera. Voy a hacer en la misma hoja dos técnicas. Esta sería la técnica de matizado. Como siempre, pues igual. Esta ya no os la voy a preparar por no tardar mucho tiempo, pero si preparamos el contorno, pues mejor. Siempre se nos va a quedar mejor todos los trabajos que tengamos preparados de base. Damos unos 2 puntos pequeños que nos sujeten la hebra y ya podemos empezar a trabajar. Ahora vamos a utilizar el mismo punto que hemos utilizado antes, solo que ahora, si os dais cuenta, la puntada aquí iba de arriba abajo siempre igual, inclinadas pero siempre a la misma distancia. Pues ahora vamos a ir haciendo una puntada larga y una corta, de forma aleatoria, unas más largas y otras más cortas. ¿Lo veis? Como no estoy llegando al centro de la hoja. Para hacer bordado de matizado normalmente se utilizan hilos de distintos colores, aunque sean dentro de la misma gama, pero de distintos colores, porque lo que queremos darle es ese matiz a la hoja. ¿Veis? Unas puntadas largas y otras cortas. Esta hoja realmente es la que más se utiliza en los bordados clásicos, que siempre se han hecho para mantelería, sábanas, aquí en Caudete para bordar las faldas de bailadora, que se bordan con lana normalmente, aunque también se pueden bordar con hilo. Bueno, pues ya estamos acabando. Ahora voy a coger un hilo de distinto color para hacerle el matizado. Como lo vamos a tapar, pues empezamos de la misma manera. Vamos a hacer una puntada o dos pequeñas que nos sujete la hebra. Ya cortamos y ya no se nos va a escapar. Y ahora tenemos que introducir la aguja siempre donde ya hemos bordado. Y la vamos sacando y ahora sí que la llevamos hasta el centro de la hoja. Vamos haciendo igualmente unas más largas, unas más cortas. La puntada esta, como os he dicho, es la puntada plana, puntada de satín. Yo lo que quiero que veáis es que no hay que ser una experta bordadora para ya poder empezar a hacer bordado, que con el manejo de las puntadas básicas
pues ya podéis empezar a trabajar. Sí que es verdad que luego la combinación de puntadas, de técnicas, hace que podamos realizar esos trabajos tan laboriosos que se ven, porque el bordado no tiene fin. Esto ya es, pues, hay que dejarle a la imaginación que trabaje para poder crear bordados, pues conociendo siempre la técnica. Y ya estaría terminada. Bueno, podríamos hacer también, que lo voy a seguir haciendo por no cambiar el hilo, podríamos ahora marcar el nervio de la hoja con unas puntadas que sería el punto atrás. Sacamos la aguja y lo retrocedemos a donde ha acabado el otro punto. Volvemos a sacar la aguja un poco más adelante y retrocedemos para atrás para introducirla donde ha terminado el anterior punto. Bueno, pues así ya se nos quedaría acabada la hoja. Si os dais cuenta, la hoja por el revés se ve prácticamente como el derecho. En el bordado es muy importante cuidar el revés, que se quede limpio. Ahora vamos a seguir con otra técnica que no sé si os acordaréis del primer día, que se llama la puntada de ala de mosca. Esta tampoco la he preparado, pero si la preparáis el contorno, como os he dicho antes, mejor. Estos son los dos puntos que vamos a hacer para sujetar la hebra y no hacer nudo. Y esta puntada es la puntada que, no sé si os acordáis del otro día, que la hebra no llega a pasar del todo, si no la sujetamos antes, no llega a pasar del todo al revés. Hacemos primero una puntada al centro, más o menos de 1 centímetro, y entonces pinchamos en el lado izquierdo. Se puede hacer indistintamente, empezar por la izquierda o empezar por la derecha. Yo tengo costumbre de empezar por la izquierda. Sacamos la aguja pegada un poco más abajo, pero pegada a la puntada que hemos hecho anteriormente por el lado izquierdo, y la introducimos en el lado derecho, al otro lado de la primera puntada. Y lo que os he dicho, esta puntada no está acabada hasta que no hacemos otro paso, y es sacar la aguja donde ha acabado la primera puntada, y entonces ahora la sujetamos con una puntada pequeña. Volvemos a sacar la aguja en la izquierda, en el lado izquierdo, y la introducimos en el lado derecho. Si yo la puntada la hiciera sin sujetar, se quedaría, ¿lo veis? Se quedaría recto. Y esta puntada no es así, es de las que necesita otro paso más antes de que esté terminada. Y sería pinchar sacar la aguja donde hemos hecho el anterior punto que nos sujetaba la puntada, y ya se nos forma el ala de mosca, y la volvemos a sujetar con la puntada pequeña. Otra vez en el lado izquierdo, y nos vamos al lado derecho, y antes de que pase la hebra volvemos a sacar la aguja donde estaba la puntada pequeña que nos sujetaba la anterior. Esta hoja, esta y estas son las que más se realizan, porque son fáciles de hacer.
Para rematar podemos hacer, como va a estar tapado, pues podemos hacer aquí unas puntadas y también cortar el hilo. La voy a continuar con otro hilo, el hilo de otro color, pero esta hoja se hace toda del mismo color, por no entretenerme en... Bueno, pues ya llegamos al final. Esta hoja siempre se hace igual y si os dais cuenta, la puntada pequeña que hemos hecho es la que nos va formando el nervio de la hoja. Ya la sujetamos la última puntada y rematamos. Y como siempre veis, por el revés se queda prácticamente como por el derecho. He utilizado 2 hebras por no entretenerme en estar enhebrando del mismo color. Bueno, pues como veis, estas son 2 hojas que son muy fáciles de hacer y son las básicas para cualquier bordado que queráis realizar. Os animo a que las pongáis en práctica, a todas aquellas personas que estáis interesados o que os gustan las labores, y que veáis que no es tan difícil realizarlas. La semana que viene, pues como veis que tengo aquí dibujadas otras, os iré enseñando otras formas de bordar hojas. Nos vemos.